Bueno, teníamos ganas de volver a escuchar esta sintonía que anuncia la llegada de este espacio en Radio Laredo, un espacio para la política local, para la actualidad política local, en el que damos micrófono, damos voz a los portavoces o a los miembros de los grupos municipales en la Corporación Pejina, en la Corporación del Ayuntamiento de Laredo. Un espacio que, por cierto, lo decimos en el primer programa, por si alguien no lo recuerda, en estas 11 temporadas lo estamos haciendo. Es un espacio regulado desde el propio Ayuntamiento de Laredo para la concesión de ese espacio, para la concesión de esos 30 minutos semanales a los grupos políticos. Y por turnos de menor número de votos obtenidos en las últimas elecciones a mayor número de votos, por turnos, por orden creciente, pues vamos recibiendo en nuestros estudios a los grupos municipales. Y por lo tanto tenemos con nosotros hoy al primero de nuestros invitados de esta temporada. Está con nosotros Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo. Ramón, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucha alegría de estar aquí con vosotros y te lo digo, Tomás, a pecho descubierto. A pecho descubierto. Puedes preguntar, yo no traigo nada preparado, lo que se te ocurra, tú pregúntame que yo buenamente te contestaré. Y una cosa antes, no lo tenía pensado decir, pero puesto que lo has dicho, claro, lo que yo me planteo es... los políticos son los representantes de los ciudadanos, ¿no? Entonces esa representación pues la tienen que ejercitar y sobre todo pues hay que ejercitarla pues desde el estudio de los expedientes, pero también hay que poner voz a los políticos. Hay que poner voz a los políticos, que se les escuche a los de un grupo, a los de otro grupo, a los que están en el gobierno, a los que están en la oposición. Y voy a decir una cosa sensata, constatable y verificable. El 15 de junio se constituyó el ayuntamiento, se nombró el alcalde. Del 15 de junio al 1 de octubre han pasado 3 meses y medio, donde la oposición no ha tenido voz en Radio Laredo. Lo que yo me planteo... no alguna es culpa, que otra vez sí hemos hablado contigo, Alguna otra vez, quizá sí. Una... Pero bueno, quizá una, que yo recuerde. Pero no estoy echándote a ti los perros, ni echándole la culpa a Radio Laredo. El planteamiento que yo estaba haciendo, en base a lo que tú estabas diciendo, pues estás hablando y te vienen a la cabeza ideas, ¿no? Yo digo, corcho, es que, ¿por qué no desde el minuto número 1 que se constituye el ayuntamiento con los diferentes grupos municipales que representan a los ciudadanos, a los intereses generales de los ciudadanos, ¿por qué no empezó el programa? ¿O por qué no se puede en la próxima legislatura hacerlo desde el minuto número 1? ¿Por qué no aprendemos de nuestros errores? Porque han pasado 3 meses y medio donde pues los ciudadanos de Laredo han podido perder la oportunidad de escuchar a los representantes políticos de todos los partidos. No había ninguna razón, no hay ningún motivo. Única y exclusivamente lo que se podría haber hecho es haberlo decidido o, como digo, de los errores se aprende, para la próxima legislatura o el próximo mandato se podría tener en cuenta que no pasen 3 meses y medio, 4 meses hasta que vengan aquí los grupos municipales para exponer sus ideas, sus criterios, sus críticas, sus aplausos, etcétera, etcétera. Vamos, eso te lo digo al hilo de lo que decías. Y luego, perdona un momentillo, Tomás, para que todo el mundo lo tenga claro. Yo estuve en otra etapa política donde estaba con el grupo que mayor respaldo había tenido. Era justamente lo contrario a lo que tenemos ahora. En aquel momento yo ejercía funciones o responsabilidades de gobierno y entonces tenías que venir aquí a hacer defensa de las actuaciones que se iban haciendo desde el gobierno. La actitud en aquellos momentos con respecto a la portavocía que yo ejercitaba era diferente, porque cuando tú ejerces una acción de gobierno representando institucionalmente a todos los ciudadanos, pues venías con el tiempo más tasado, con los temas pues para que se te preguntara de un tema a otro para exponerlo a los ciudadanos. En este caso concreto te aseguro que estoy total y absolutamente a cualquier pregunta que deseéis hacer de Unidos por Laredo, de la política de Laredo, de las actuaciones que lleva el portavoz de Unidos por Laredo, de cualquier cosa. O sea, tienes vía libre. Bueno, así debiera ser siempre, ¿no? Por otra parte, ¿no? Que un político fuera lo más transparente posible y explicara las cosas y sus ideas y sus acciones de gobierno o de oposición, dependiendo del caso.
Pero bueno, seguramente que vamos a tener tiempo de volver a hablar sobre temas así. Y respecto a lo primero, repito, este es un espacio que regula el propio ayuntamiento a través del órgano competente, así que nosotros estamos encantados de seguir directrices y ofrecer aquí los micrófonos de la radio. No te quepa duda de que esto, como tú dices, si está regulado, yo lo plantearé en el ayuntamiento, en el órgano, en la comisión o en el pleno, donde haya que plantearlo. Lo voy a plantear, porque además creo en ello. Pero yo creo que a los oyentes lo que les interesa más es escucharos, a vosotros los políticos, y hablar de Laredo, que por eso se llama así este espacio, Hablando de Laredo. Unidos por Laredo, dentro del grupo mixto, en la oposición de la Corporación Municipal Pejina, con un concejal, que eres tú, que es un partido político que ya concurrió a las elecciones del año 2015. En aquella ocasión el candidato era Jesús Ruizaja. 4 años después tú has asumido esa responsabilidad y habéis subido de apoyos de los laredanos y habéis conseguido un concejal. Con un concejal, ¿cómo se aborda una legislatura, Ramón? Bueno, has dicho tantas cosas. Tantas cosas. Y al final en 4 años lo has circunscrito, claro, Unidos por Laredo. Es curioso porque yo te voy a decir, para que lo sepas y que la gente, mucha gente que me conoce y con la que trato, pues ya lo conocen porque se lo he expresado en público, en privado y ahora lo voy a decir en público. Yo, después de haber estado 4 años en Barbecho, después de haber estado en la política municipal muy activo, además, hubo 4 años en los que estuve en Barbecho. Entonces, te puedo decir que cuando llegaban las elecciones, hubo 2 partidos de ámbito nacional que me invitaron a que formara parte y a que encabezara las candidaturas, que no voy a decir lógicamente el nombre. Hubo otro partido de ámbito regional, que también vinieron los dirigentes a que formara parte. Y en Laredo, Jesús Ruizaja, durante varias veces y en varias ocasiones me invitó a que formara parte del proyecto de Unidos por Laredo. Sí. Bien es cierto que yo a todo el mundo les había dicho que yo ya la política pasaba a ser parte del pasado y que no lo consideraba en el presente y en el futuro. A todo el mundo se lo dejé muy claro, que sí tengo, me gusta la política, tengo inquietudes políticas, y tengo interés por el bien público, pero que consideraba que eso era un capítulo ya pasado. Te diré incluso que había un colectivo de personas en Laredo que me dijeron también que estaban pensando presentarse siempre y cuando yo encabezara, yo fuera el candidato. A todo el mundo dije que no, o sea, por activa y por pasiva. Y te diré más, y ahí está Jesús Ruizaja y la gente de Unidos por Laredo que te lo puede decir. Yo me reúno, comemos una vez al mes o cada mes y medio con unos amigos en el entorno del partido político en el que yo estaba, y recuerdo que ese día, el día que estábamos, cuando le dije a Jesús Ruizaja que para adelante, ese día habíamos estado comiendo en un pueblo en el occidente de Cantabria, en un pueblecito, ¿no? Y entonces me habían instado, Ramón, tienes que presentarte a las elecciones porque tú vales, porque a ti te gusta, porque tú eres un buen gestor, eres una persona coherente, etcétera, etcétera, etcétera. Me doraban mucho la píldora. Viniendo para Laredo después de esa comida, me llamaron 3 personas, 2 de ellos que habían sido alcaldes y altos cargos, consejero, uno de ellos y tal. Y me digo, bueno, aquí hay una especie de confabulación. Hay una especie de confabulación. Viniendo para Laredo, a eso de las 10 de la noche o por ahí, yo venía a la altura del Corte Inglés de Santander. No quiero hacer aquí publicidad. Bueno, yo venía a media hora de Santander. Y le llamo a Jesús Ruizaja. Y le digo que le había dicho pues una pila de veces que no me interesaba, que yo vivía muy tranquilo, que tenía mi trabajo, mi dedicación, etcétera, etcétera, mi mundo, mis actividades. Entonces le llamo, pues esto eran sobre las 10 de la noche por ahí. Le digo, Jesús, ¿dónde estás? 9:30, 10. Y me dice, no, pues estoy en casa. Y le digo, bueno, pues voy a estar allí. Posiblemente él se intuiría pues que yo iba a hablar de lo que él me había requerido en varias ocasiones. Yo llego a casa y le digo, Jesús, para adelante. Y me dice,
faltan 2 horas para que se cierre el plazo para apuntarse. Para presentar las candidaturas. Sí, para que se acabara el plazo para decir si ibas o no ibas. Y yo le digo, pues bueno, inténtalo. Y entonces él lo hace por firma digital y no puede, no lo consigue. Lo intenta una vez, otra vez y tal. Jesús es una persona muy activa, la gente que le conoce lo sabe. Jova, pues no sé qué falla aquí, si la firma digital, tengo que llamar a uno de Santander y tal. Le digo, Jesús, tengo que marchar porque me está esperando mi mujer y tenemos que ir a cenar y tal. Ha dicho que era un momento solo y marcho. Le digo, yo mañana te pregunto a ver si qué ha pasado y tal. Y le llamé por la mañana, pues eso de las 10 y las 11 de la mañana. Y le digo, Jesús, ¿al final conseguiste? Me dice, sí, faltaban 10 minutos y lo conseguí, porque es que llamé a un sitio y a otro y tal. Conclusión, es lo que te quiero decir. Yo realmente tampoco tenía la idea de presentarme y de concurrir a estas elecciones. Fue Jesús Ruizaja el que tuvo la virtud, la capacidad y el valor para convencerme. Entonces, en un plazo de tiempo muy corto, prácticamente en menos de un mes, confeccionamos un programa electoral, porque la gente que tenemos las ideas claras en Unidos por Laredo sabemos qué es lo que Laredo necesita, de qué carece, cuáles son las propuestas o las ideas que lo pueden hacer avanzar, y era muy fácil, relativamente fácil, sabiendo cuál es el contexto y la situación real de Laredo, hacer un programa electoral. Y en menos de un mes lo hicimos. Claro, ya más, tú no eras nuevo, tú ya habías formado parte de la Corporación Municipal Pejina y además con responsabilidades de gobierno, y eso me imagino que te lo haría un poquito más fácil, ¿no? Sí. Conocías un poco... Sí, claro. Ten en cuenta también esto, Tomás, que yo durante los 4 años que no está en política prácticamente estaba desconectado, ¿eh? No he ido a ningún pleno y en la radio... ¿No lo has oído por la radio nunca? No, en la radio te puedo decir que igual lo he oído una vez o dos. No tenía esa... No tenía ese, ¿cómo se dice esto? Esa necesidad, sí. Esa falta. No, es verdad. Y por eso hay cantidad de cosas que ahora se están tratando en las diferentes comisiones de pleno y yo no tengo ni idea. Lo que pasa es que soy muy trabajador, mal está que lo diga, pero es cierto. Entonces me estudio los temas, leo los expedientes y te informas. Pero ha habido esa desconexión. Desconexión en el ámbito burocrático y administrativo, porque estás en el pueblo, pisas el pueblo, sabes la realidad del pueblo y las necesidades del pueblo. Has dicho que estudias los asuntos, muchos de ellos que no conoces al detalle, y es verdad que en algunas de tus intervenciones en las sesiones plenarias se te ve un afán de pedagogía, entre comillas, de explicar los asuntos desde el origen hasta el final, algo que ya hacías, ¿no?, cuando estuviste anteriormente en la corporación. Sí, lo cierto es, Tomás, que al final cuando en un pleno municipal, en un pleno que es cuando es público, porque las comisiones no son públicas, en un pleno al final se da una síntesis. Después de haber habido un proceso de análisis y de gestión hay una síntesis, porque al final son propuestas las que se llevan, ¿no? Normalmente, el 90% de los plenos están conformadas por el debate de las propuestas. Entonces, ¿qué sucede? Que tú al final, todo un expediente larguísimo, muy complicado, un expediente administrativo, al final es una propuesta, ¿entiendes? Podría poner aquí ejemplos, pero no vienen al caso, la gente lo puede entender. Entonces, ¿qué sucede? Que tú estás en el pleno, tú lo entiendes porque has vivido todo ese proceso, porque has estudiado los expedientes y porque tienes las ideas claras de cuál es el asunto y por dónde cuál es tu actitud hacia esa propuesta en el voto, afirmativa o en abstención o negativa. Pero te das cuenta que mucha gente, tú piensas, bueno, si yo no fuera concejal y no tuviera todos esos precedentes, no tendría ni idea de qué se está hablando aquí. El otro día, por ejemplo, por poner un caso, ¿no?, en el último pleno que hubo, había una modificación de crédito por transferencia, Entonces, claro, ya la palabra modificación de crédito para la gente que no es concejal, le cuesta entender. ¿Y qué es una modificación de crédito? Entonces, pues tienes que hacer un poco de pedagogía y explicar de qué se trata, ¿entiendes? Porque luego, además, tú fíjate, en eso que es tan sencillo, que es coger una partida, es una cantidad de dinero que está en una partida presupuestaria, en la 1, por ejemplo, y se pasa a otra partida presupuestaria, las dos. No se modifica la cantidad, simplemente se pasa de partida presupuestaria 1 a partida presupuestaria 2. Bueno, tú te das cuenta que en ese punto
la disputa y el debate que puede haber y las derivaciones. Y entonces la gente se pierde total y absolutamente. Entonces, lo que muchas veces intentas es tener esa vertiente pedagógica para que la gente pues entienda lo que está pasando aquí. Entonces dices, bueno, si son 210.000 euros que tiene que haber una modificación de crédito, una transferencia, porque hay una partida que se llama inversión y el interventor te dice que se tiene que gastar desde ese cajón, se tiene que sacar desde ese cajón presupuestario de esa inversión y está en mantenimiento, pues entonces tú tienes que hacer una transferencia de crédito, una modificación de crédito. No es ni nada más que eso. Entonces, de ahí a lo que puede derivar y a lo que se puede llegar es, oiga, entonces tú tienes que decir, ¿hay o no hay necesidad de hacer ese gasto? ¿Se necesitan acometer esas obras en los colectores, en lo que se llamaba antes el alcantarillado, el saneamiento y tal? Sí. Pues bueno, pues si se necesita, hacemos la modificación de crédito. Y te viene la oposición y te dice, no, porque es que esa modificación de crédito tiene que venir total y absolutamente definida hasta el último céntimo, cómo se va a hacer, cómo se va a gastar y tal. Oiga, y es lo que yo decía el otro día, es que estamos hablando de presupuestos. Presuponemos que tú te vas a gastar esa cantidad, pero no sabes exactamente, no tiene que ser una partida donde vaya definida total y absolutamente hasta el último céntimo, si luego lo vas a demostrar. Entonces, a veces en el pleno, y a mí me gusta porque ves que la gente está allí y estás enmarañado en un debate entre las diferentes posturas políticas, y pues me gusta también tener esa vertiente pedagógica y que la gente entienda un poco de qué va. Y sí, yo intento siempre hacer ese esfuerzo, intentas que la gente te entienda y haces un esfuerzo de comunicación. Bueno, muy interesante, todo lo que nos estás contando, pero te repregunto, ¿cómo se aborda una legislatura con un concejal? ¿O cuál es vuestro objetivo como grupo, como partido, con un representante? Tú tienes un marco legal y tú tienes la fortaleza que te aportan los mecanismos y los instrumentos de la ley, tú tienes un reglamento orgánico, tú tienes una legislación y tú te apoyas en ello. Entonces, por ejemplo, en casos concretos, eso es la teoría, esa es la generalidad. Y tú dices, ¿y cuál es tu herramienta más fuerte? Tu herramienta más fuerte es el discernimiento y la capacidad que tengas de entender qué es lo que necesita Laredo. Y entonces, ¿y eso cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo haces? Pues muy sencillo. Yo puedo ir a los plenos ordinarios y a mí la ley general y el reglamento orgánico me da la posibilidad de que yo haga dos propuestas, dos proyectos, dos propuestas. ¿Qué es lo que necesita Laredo? Y entonces la ley me da la posibilidad de que en el órgano, que es el máximo órgano municipal, en el pleno municipal, yo las pueda exponer, yo las pueda defender y yo pueda intentar convencer al resto de mis compañeros. Y también con ese instrumento que te da la ley, que te da el reglamento, si tus compañeros no te dan los suficientes votos como para apoyar ese proyecto y te sacan del carril ese proyecto y la gente de Laredo dice, corcho, no podemos entender cómo esta necesidad perentoria para Laredo, pues no se tiene en cuenta. Caso concreto. El otro día yo llevaba dos propuestas, dos mociones, ¿no? Una sobre el casco histórico, dos sobre el casco histórico. Sí, que afectaban ambas al casco histórico. Bien, yo considero que esas propuestas tú no las puedes tirar a la basura como político. Tú tienes que afrontarlas, tú tienes que debatirlas, tú tienes que desmenuzarlas, tú tienes que decir si está bien o no. Y al final lo que tienes que demostrar a los ciudadanos es realmente el interés que tú tienes que Laredo progrese y no que tus propuestas progresen, sino analizar las propuestas, ir a la equidad, que es a lo que yo decía el otro día, ir a la equidad, ver esas propuestas en su contenido, no en quién las defiende, no en qué partido las respalda, sino en su contenido, porque la gente de Laredo si no lo entiende. Mira, ¿qué puede hacer un partido con un solo concejal? Pues decir que una de las cuestiones más importantes y que está pendiente en Laredo es el suelo industrial. Algo tan fundamental y tan esencial como el suelo industrial. La gente tiene que entender que en Laredo, hoy en el municipio de Laredo, en todos los metros cuadrados de Laredo, no hay suelo industrial. Cualquier empresa que quiera venir aquí a ponerse, a instalarse, a ubicarse en Laredo no puede porque no hay suelo industrial. No lo hay disponible, lo hay pero está ocupado, ¿eh?
Sí, quiero decir, no hay, claro, perdona, claro, no, no hay, quizá no hay. no, sí, tenía que haberlo expresado Sí, mejor. No hay suelo industrial disponible, está agotado. Vamos a decirlo en técnico más urbanístico. El suelo industrial está agotado, vale. ¿Qué sucede? Pues que sabemos que uno de los problemas de Laredo también está vinculado a ese tema por la demografía. Porque en la población de Laredo, el censo de Laredo, cada año vamos para abajo. Ahora estamos en 11.000 y venimos de arriba. ¿Y por qué se va la gente de Laredo? Pues por una de las razones fundamentales por las que se va la gente de Laredo es porque no hay trabajo. Oiga, ¿y qué hay que hacer para que las familias no se vean alejadas de sus hijos o de los seres queridos? ¿Por qué se tienen que ir a Santander, a Bilbao, a Asturias, a la Argentina o yo que sé a dónde? Pues porque la gente va buscando trabajo, va buscando su medio de vida. Entonces, si no tenemos suelo industrial, mal estamos solucionando el problema, uno de los problemas que tienen los laredanos. Entonces, tú dices, bueno, Unidos por Laredo tiene un solo concejal. Sí, tiene un solo concejal, pero las propuestas son muy potentes. Sería igual tener 17 concejales en ese partido que dice, oiga, uno de los graves problemas que tiene Laredo es que carecemos de suelo industrial, que está agotado el suelo industrial y que necesitamos un plan específico o un PESIR o el instrumento legal que sea, pero que realmente a Laredo se le otorgue, se le dote de ese medio, de un suelo industrial, para que puedan venir las empresas, las industrias, ubicarse aquí, instalarse aquí y generar empleo. Y yo el otro día le preguntaba a la alcaldesa, porque en los plenos ordinarios una de la grandeza que tiene hay una de las partes que es información, fiscalización y control, que solo están en los plenos ordinarios, que ese es otro tema. Sí. Entonces tú le puedes preguntar a la alcaldesa o al alcalde de turno, oiga, ¿qué pasa con aquel PESIR que nos anunciaron el 25 de noviembre que decía el señor Bocanegra que costaba 12 millones de euros? Y le preguntas a la alcaldesa, ¿me puede usted decir si desde el Ayuntamiento de Laredo se ha hecho alguna gestión constatable y verificable? No, sí, estamos muy preocupados, tenemos interés. Se ha hecho, y te tiene que contestar veracidad, con la verdad. Y la alcaldesa te tendrá que decir, pues no hemos hecho nada. Y la gente dirá, malo. Pues sí, hemos estado reunidos tal día, a tal hora y con tales personas. Bien, esa capacidad la tiene un partido con un solo concejal, o si tiene 23 concejales o 43. ¿Por qué? Porque va al meollo de las necesidades del pueblo. Y cuando yo digo, bueno, y haces la sugerencia, tú haces la pregunta, oiga, ¿se ha hecho alguna gestión? Pues no se ha hecho nada. Pues le pido, por favor, que se informe, que se reúna con el consejero de Industria o con el presidente del Gobierno de Cantabria y le diga, oiga, que tiene usted que poner una partida presupuestaria para desarrollar el plan industrial de Laredo. Ustedes han hablado de un PESIR de no sé cuántos metros y han hablado de una cantidad de dinero. ¿Lo han metido en los presupuestos generales de la comunidad autonómica? No. Entonces todos son palabras. Y yo lo pregunté en este pleno. Y la suerte que tenemos es que don Antonio Bocanegra es el presidente de SICAN. Director general de SICAN. El director general, perdón. Sí, y yo le felicité y le di la enhorabuena y me congratulé, porque sé que es bueno para Laredo, es muy bueno y me alegré mucho, porque sé que nos va a ayudar. Pero claro, todo se queda en agua de borrajas si no hay en los presupuestos de la comunidad autónoma del Gobierno de Cantabria una cantidad económica de dinero que diga esto es para desarrollar el PESIR de Laredo. Mientras no se haga eso, todo es cuento, Tomás. Entonces yo en el próximo pleno ordinario lo volveré a preguntar. Y depende de la respuesta, le diré. Entonces, claro, esa no es fortaleza para un partido que tiene un solo concejal. Claro que es mucha fortaleza. Un ejemplo más que seguramente estarás encantado de comentar es uno de los asuntos de los que se ha hablado en estos últimos días, el tema de la plantilla de la policía, que bueno, ha sido un tema que os ha preocupado mucho también en Unidos por Laredo. ¿Te puedo explicar? Muy rápidamente porque nos quedan 6 minutos. Pues Ramón, voy a intentar explicarlo muy sencillamente, de verdad. Nada más llegar a coger el acta de concejal, pues analizas cuáles son las verdaderas situaciones y sobre todo desde el ámbito de personal, desde el punto de vista que yo fui el presidente de la Comisión de Organización, Régimen Interior y Personal, y entonces parece que sin hacer esfuerzo pues te das cuenta de cómo está la situación. Y una de las cuestiones que nos preocuparon fueron los recursos humanos, en concreto la plantilla de Policía Municipal. Entonces nos informamos y nos dijeron, bueno, pues hay 6 vacantes y va a haber una 7ª este año.
Y nos dijeron, por activa y por pasiva, en todos los ámbitos en los que preguntamos, que como había tasa de reposición cero, pues que no se podrían cubrir esas plazas. Y entonces le dijimos, no, vamos a investigar. Se lo dije al jefe de la policía, que lo puede acreditar, y le dije, don Juan Carlos Beci, no estamos de acuerdo que sea esa la razón por la cual no se cubren las vacantes. Vamos a investigar, vamos a asesorarnos, vamos a preguntar a los que saben, a los juristas, y una vez que hicimos esa labor, lo que hicimos fue un escrito a la alcaldesa diciendo, oiga, que en función de este y este otro decreto y de este y este artículo, sí se pueden cubrir las vacantes de la plantilla. ¿Por qué? Y tú dices, bueno, es un partido con un solo concejal, pero que da una solución concreta, con un escrito de entrada donde vienen toda la argumentación y toda la base jurídica para que se pueda hacer. De hecho, ya sabemos que en el ayuntamiento van a sacar esas plazas, que se ha dicho después del escrito, no antes. Luego se puede decir lo que sea, el papel aguanta todo y las palabras más. Bueno, habláis de que vais a hacer propuestas, así será en los próximos meses, pero me imagino que haréis también oposición, fiscalización al gobierno municipal, me imagino. No te cabe ninguna duda. Esa es una de las labores que tiene que hacer la oposición, pero tú puedes hacerla destructiva o constructiva. Nosotros tenemos muy claro que va a ser una posición constructiva, y si nosotros vemos alguna deficiencia, alguna carencia, la vamos a poner de manifiesto. Pero sin alaracas, sin gritos, sin altisonancias. Es decir, bueno, existe esto, ustedes lo están haciendo mal y lo tienen que hacer bien. Y si lo hacen bien, algo que hagan bien o alguna propuesta, lo hemos demostrado, que lo venimos haciendo. Lo que consideramos que es bueno para Laredo, lo apoyamos. Y lo que consideramos o no tenemos muy claro que está muy bien presentado, nos podremos abstener, que también lo hemos hecho. Y si vemos que es algo lesivo para el municipio de Laredo, nos vamos a poner y vamos a votar en contra y lo vamos a denunciar. Pero lo que sí vamos a intentar es ser muy ecuánimes y muy objetivos, que realmente nos guíe el bien del municipio de Laredo, el bien público, el bien general. Bueno, y antes de acabar, Ramón, yo quisiera pedirte una valoración sobre lo que ha ocurrido desde la formación de la nueva corporación hasta aquí, ya cumpliéndose esos 100 primeros días de gobierno. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ves el trabajo del nuevo gobierno local y la relación también del gobierno con la oposición? ¿Cómo está siendo? Bueno, ha habido 6 plenos municipales. Creo que han sido 2 ordinarios y 4 extraordinarios. Un poco ahí es donde se va materializando la actuación del gobierno. Porque yo a la radio puedo venir, puedo decir muchas cosas, pero luego en los plenos municipales se ve lo que han trabajado en las comisiones y las propuestas y los proyectos, si van o no para adelante. Esa es la prueba del algodón. Esa es fundamentalmente la prueba del algodón. Yo lo he dicho y lo digo aquí. Yo al equipo de gobierno le veo con muchas ganas de trabajar. Le veo con muy buena actitud. Y luego tienen la fuerza, porque yo les insté a los grupos mayoritarios, al PSOE y al PRC, que se llegara a un acuerdo para que Laredo tuviera un gobierno fuerte. Porque con un gobierno fuerte y con la mayoría de los votos tú puedes sacar las propuestas adelante. Entonces, yo realmente les veo con una actitud muy positiva, muy buena y con ganas de trabajar. ¿Eso qué significa? Que luego habrá que pasarlo por el tamiz de la realidad de las ejecuciones, porque aquí con muy buena voluntad no se solucionan los problemas. Realmente luego hay que ser efectivo, pero eso lo va a ver el pueblo. Pero lo que yo les he visto desde que he llegado, y lo he dicho en todos los sitios donde he podido, en público y en privado, aquí lo digo en público, al equipo de gobierno les veo muy buena actitud, con muchas ganas de trabajar. Otra cosa será, si son o no efectivos, lo vamos a ver con el tiempo. Ahora es muy poco tiempo. Ahora han pasado 100 días prácticamente y llegar a un ejercicio de gobierno que yo he tenido la experiencia, pues te cuesta situarte, te cuesta tiempo situarte, cómo funciona, cuál es el organigrama, etc. Hay que dar un poquito de tiempo. La actitud que yo les veo, a todos, o sea, no es que digas que a uno sí y a otro no, es un tripartito, porque está PSOE, PRC y si se puede Laredo. Les veo a todos los miembros de cada uno de los grupos, les veo con ganas de trabajar. Y lo veo también en las comisiones, Y luego, si no cambian, también les veo con una actitud receptiva y de transparencia. Otra cosa es que yo venga aquí dentro, cuando venga la próxima vez a la radio, diga, bueno, hay un oscurantismo total y absoluto, no nos dejan informarnos para nada, son cicateros en ese aspecto. Hoy por hoy no.
Hoy por hoy puedo dar la enhorabuena al equipo de gobierno porque realmente están siguiendo otra dirección, que es la claridad, la transparencia, yo creo que el consenso, pero también había que enmendarles la plana y suspenderlos cuando solo han puesto un pleno ordinario cada 2 meses, cuando Laredo, lo he dicho por activa y por pasiva, la entidad y la importancia y todos los temas que tenemos que tratar, Laredo necesitarían 2 plenos, pero también digo, pero hay que respetar porque es una decisión de gobierno, ¿entiendes? Y el hecho de que vayamos a un pleno extraordinario con 9 puntos y haya mutismo, pues eso tampoco la gente lo puede entender. Pero eso son medallas que se va poniendo la oposición, porque la gente les juzgará en base a sus actitudes. Pero bueno, eso son anécdotas, es una cuestión anecdótica. En términos general, yo les veo con ganas de trabajar y les veo abiertos y receptivos. Pero te digo, Tomás, si esto cambia, y tú me conoces un poquito, sabes que yo vendré aquí y los pondré y lo diré con pelos y señales. Pero hoy por hoy, yo digo, la actitud que veo en la oposición es con ganas de trabajar y con una actitud positiva. Perdón, sí. Sí, te iba a preguntar también por la oposición, cómo es la relación de Unidos por Laredo con el resto de la oposición. No, Unidos por Laredo como partido y como personas con el resto de la oposición nos llevamos bien, nos entendemos como con todos, con el equipo de gobierno y con el equipo de la oposición. Y de hecho, cuando ha habido que sumar el número de concejales para poder pedir los plenos extraordinarios, que los vamos a agotar, puesto que en el gobierno nos dicen, no, hay que hacer solo un pleno cada 2 meses. Decimos, ¿por qué? Porque el reglamento orgánico así nos lo posibilita. Ya, vale, pues el reglamento orgánico también posibilita que si se unen los grupos de la oposición presenten plenos extraordinarios con propuestas. Y lo vamos a seguir haciendo. No consensuamos cuál va a ser el voto en cada una de las propuestas, no lo hemos hecho, simplemente necesitamos un número de concejales dentro de la singularidad e idiosincrasia de cada grupo y de cada persona que lo representa, porque somos muy diferentes, muy dispares, ¿no? Y con una trayectoria también muy diferente. Pero en ese sentido sí hay acuerdo porque consideramos que es bueno para Laredo llegar a un pleno y hacer unas propuestas y que luego pues el equipo de gobierno se retrate. No creo que si vayamos a otro pleno extraordinario el equipo de gobierno vaya también a utilizar el mutismo, porque entonces vaya unos representantes políticos que tiene Laredo. Bueno, Ramón, esta primera edición, esta primera intervención de Unidos por Laredo en Hablando de Laredo, pues ha sido un poquito general, un poquito genérica. Tendremos tiempo de hablar, tendremos tiempo de seguir en contacto y charlar sobre asuntos de actualidad política local, y dentro de 1 mes y medio aproximadamente, cuando vuelvas, pues esperemos que haya temas también de actualidad que hayan ido surgiendo y que hayan ido aprobándose, ¿no? Para charlar. Yo te digo, Tomás, es una declaración de intenciones, O sea, yo vengo aquí a pecho descubierto, no voy a venir con ningún tema preparado. O sea, a todo. Sí, bien, pero no está mal. Pero yo te digo, a pecho descubierto, entonces lo que hay que hacer es bombardear con preguntas, las que sea. No hay límites ni fronteras. Somos representantes públicos y cualquier aspecto que sea en el ámbito público hay que contestar. Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Encantado. Y recordamos que este espacio, la grabación de este espacio, se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana, Hablando de Laredo, en la sintonía de Radio Laredo. Ahora hacemos una pausa y volvemos enseguida con las noticias.